Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric Rodríguez. Soy alumno del noveno semestre Grupo A y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Es una afección pulmonar heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos, los cuales son disnea, tos y producción de esputo. Su epidemiología. A nivel global afecta a 600 millones de pacientes al año. Su proyección es la tercera causa de muertes a nivel mundial. Tiene una tendencia al alza por dos causas que son el envejecimiento y el tabaquismo. Tiene una prevalencia del 7.8 en Ciudad de México, siendo la cuarta causa de consulta externa en México y la quinta causa de morbimortalidad hospitalaria en México. Como su etiología, ¿qué tenemos como factores? El consumo de tabaco es la principal etiología, el tabaquismo pasivo, aunque la persona no fume si está expuesta a fumadores activos, puede ser o puede padecer esta patología. La quema de combustibles en biomasa, el ejemplo más claro es el humo de leña de la gente de zonas rurales que cocina con esta técnica todavía. Factores ocupacionales y ambientales, como puede ser exposición a polvos y químicos en empresas. Y la menos frecuente, pero no podemos dejar fuera, es el déficit del alfa-1 antitripsina, que es la proteína encargada de proteger los pulmones y el hígado. Como factores de riesgo tenemos el humo del tabaco es el principal desencadenante para el proceso inflamatorio del EPOC crónico, exposición a humos industriales y polvos minerales como pueden ser mineros, por ejemplo, el empleo de carburantes de origen orgánico para cocinar, como pueden ser las leñas, personas que trabajan en ladrilleras o que se exponen a este tipo de contaminación sin estar precisamente empleados o trabajando en esta área. Y la deficiencia de la enzima alfa-1 antitripsina, que es el inhibidor de proteasas más importante del organismo humano y que vamos a ver más adelante en los fenotipos y en la fisiopatología. ¿Qué fenotipos tenemos en el EPOC? Tenemos principalmente dos fenotipos, los cuales son la bronquitis obstructiva crónica y el efisema. Empecemos por definir la bronquitis. Se define por la presencia de tos y esputo en la mayoría de los días durante al menos 3 meses del año, durante 2 o más años consecutivos. Continuando con el efisema, se define por espacios aéreos distales patológicamente agrandados. Continuando con la fisiopatología del EPOC, la obstrucción del flujo aéreo surge por los grados de estrechamiento, la hipertrofia del músculo liso y la fibrosis en los bronquiolos respiratorios y la pérdida de la presión elástica del retroceso debido al efisema pulmonar. Comenzamos con la fisiopatología del efisema pulmonar. Necesitamos una exposición a irritantes como puede ser el humo del tabaco o algún humo en biomasa como cocina a la leña o polvos químicos, lo cual nos va a causar una activación de las células epiteliales del pulmón, posteriormente los neutrófilos, después los macrófagos, los cuales van a ser presentadores de los linfocitos CD8. Posteriormente vamos a tener los medidores clave que son las interleucinas TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina 8. Estas interleucinas inflamatorias van a crear un desequilibrio en la fisiopatología pulmonar, aumentando las elastasas y las metaloproteasas que superan las antiproteasas 1 antitripsina, que son las principales protectoras del mesenquima pulmonar, causando con esto una destrucción del mesenquima pulmonar. Y con esto dañan los tabiques celulares y crean un daño irreversible de las fibras elásticas de los pulmones. Continuando con la fisiopatología de la bronquitis, tenemos nuevamente una exposición a irritantes como agente causal crónica, activación de las células epiteliales, los neutrófilos y los macrófagos, que nuevamente son presentadas ante los linfocitos CD8. Aquí la citocina principal inflamatoria es la TGF-beta, que es activada, la cual posteriormente activa la CTG, que es el factor de crecimiento de tejido conectivo, y esta lo que nos va a ocasionar es una hiperplasia de las células casiformes, las cuales son las causantes de que se haga una hipersecreción de moco y tengamos una obstrucción bronquial, teniendo así las dos fisiopatologías principales del EPOC. Como diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar a los pacientes con EPOC? Podemos considerar en sujetos mayores de 35 años con tos crónica y factores de riesgo para EPOC como es el tabaquismo y los siguientes síntomas: disnea al ejercicio, tos crónica mayor a 15 días, producción regular de esputo, bronquitis frecuente en invierno y sibilancias. La disnea es el síntoma primario más importante del EPOC y el diagnóstico del EPOC se establece
cuando la BEF1 está por debajo del 80% del predicho o si la relación de BEF1 y CB es menor a 0.7. Tenemos que hacer una espirometría sí o sí para confirmar la sospecha de los síntomas clínicos de la época. En cuanto al diagnóstico con la espirometría, podemos clasificar en la escala Gold, como nos indica según los valores del resultado de la espirometría, en 4 clasificaciones. Cuando es mayor a 80 es una clasificación 1 o leve. Cuando tiene valores entre 80 y 50% es una clasificación 2 o moderada. Cuando tiene valores entre 50 y 30% tenemos una clasificación 3 que es grave. Y cuando tenemos una clasificación menor a 30 es una clasificación 4 o muy grave. Estas son las 4 clasificaciones de la escala Gold que nos van a ayudar más adelante para fijar el tratamiento del paciente con EPOC. Tenemos también lo que es la escala MMRC, que es la escala de disnea, que se clasifica con 4 puntos, la cual tenemos que hacerle también a nuestro paciente, siendo claros y específicos con él, porque la puntuación, al igual que la escala Gold, nos va a ayudar al tratamiento del paciente. Tenemos la escala CAT también, no tan utilizada actualmente, pero también la podemos utilizar para el tratamiento del paciente. Y como pruebas de gabinete, ¿qué nos indica la guía de práctica clínica? La espirometría siempre va a ser el gold estándar para establecer el diagnóstico y demostrar la limitación del flujo aéreo con reversibilidad parcial, valoración inicial y seguimiento. La gasometría arterial es necesaria para determinar la gravedad de la insuficiencia respiratoria, indicar oxígeno suplementario o en domicilio. Esto va a ser importante para la oxigenoterapia que veremos más adelante. La radiografía de tórax no es un estudio de primera línea que debamos hacer en la época, más sin embargo en exacerbaciones sí está recomendado realizarla para descartar patologías que se puedan dar y puedan causar esta exacerbación. La tomografía computarizada no se considera un estudio de rutina, sin embargo es practicada cuando los síntomas no concuerden con los hallazgos de espirometría, y la ecocardiografía es útil para el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Pasando al tratamiento, lo podemos dividir en 2 partes que son farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico sugiere que los pacientes con EPOC tengan las vacunas para prevenir comorbilidades y exacerbaciones como es la vacuna de la gripa, la vacuna del coronavirus, la vacuna antineumocóquica, la vacuna del virus incisional respiratorio, la vacuna del TDAP, la del tétanos, difteria y tosferina y contra el herpes zóster. También depende de la clasificación del paciente, lo ideal y lo que siempre va a ser de primera elección, indicar al paciente que debe cesar el consumo de tabaco o la exposición al agente causal que esté ocasionando esta enfermedad crónica, la actividad física y reanimación pulmonar en pacientes graves. ¿Cómo vamos a fijar el tratamiento farmacológico de nuestra paciente? Vamos a utilizar la escala Gold que expliqué previamente y tenemos este cuadrito que podemos observar, en donde tenemos 3 clasificaciones. La clasificación A, la clasificación B y la clasificación E. Para la clasificación A podemos tener que el paciente no ha tenido ninguna exacerbación o ha tenido alguna exacerbación desde que ingresó al hospital y una escala de disnea con puntuación de 0 o 1. Si tiene una escala de disnea con puntuación mayor a 2 y tiene una exacerbación de 0 a 1, ya se clasifica en la clasificación B. Y en la clasificación E tenemos más de 2 exacerbaciones desde su ingreso hospitalario y debe tener una escala de disnea mayor a 1. En la clasificación A, ¿cuál va a ser el tratamiento de elección? Un broncodilatador, ya sea LABA o LAMA. En la clasificación B nos indica que tengamos 2 broncodilatadores de larga duración, un LABA más un LAMA. Y en la clasificación E, que es la clasificación 3, tenemos 2 broncodilatadores que son el LABA y LAMA y el uso de esteroide elevado siempre y cuando los neutrófilos, eosinófilos, sean mayores a 300. Eso nos justifica la terapia triple. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos la oxigenoterapia también. La administración a largo plazo del oxígeno aumenta la supervivencia en pacientes con hipoxemia arterial grave en reposo. ¿Qué parámetros debemos usar para fijar si el paciente va a ser candidato a la oxigenoterapia?
que tenga una PA2 menor a 55 o que tenga una hipoxia menor a 88. Debemos recordar que siempre debemos llevar al paciente a 80%, a 90%, perdón, no más para evitar complicaciones. Y finalmente, para el tratamiento farmacológico de las exacerbaciones tenemos lo siguiente. Los betagonistas 2 inhalados de acción corta son justificados en exacerbaciones agudas, a diferencia del tratamiento del EPOC normal. Los corticosteroides sistémicos tienen buen efecto siempre y cuando el paciente no tenga infecciones coadyuvantes y no deben ser superiores a 5 días su tratamiento. Los antibióticos están indicados cuando se justifica alguna infección a la par, como puede ser neumonía, adquirir la comunidad, que es la más común, y la duración del tratamiento debe ser de 5 días. Y la ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer modo de ventilación, utilizando el paciente con EPO con insuficiencia respiratoria aguda. Aquí anexo mis bibliografías que utilicé y muchas gracias por su atención.